Buenas tardes, mi nombre es David Vázquez. Hoy voy a presentar la ley de Fick, la interferencia de calor de masa. La ley de Fick, la experiencia nos demuestra que cuando abrimos un frasco de perfume o de cualquier otro líquido volátil, podemos olerlo rápidamente en un recinto cerrado. Decimos que las moléculas del líquido, después de evaporarse, se difunden por el aire, distribuyendo en todo el espacio circulante. Lo mismo ocurre si colocamos un terrón de azúcar en un vaso de agua. Las moléculas de sacarosa se difunden por todo el agua. Es decir, si aventamos un cubo, este se va a disolver junto con el agua, como lo haría un perfume con su olor. Se disuelve por el espacio, ¿no? Estos y otros ejemplos demuestran que para que tenga lugar el fenómeno de la distribución especial de moléculas no debe ser homogénea. Debe existir una diferencia o un gradiente de concentración entre dos puntos del medio. Supongamos que su concentración varía en la posición de lo largo del eje X. Llamemos a la densidad al corriente de partículas, es decir, el número efectivo de dirección en la que tiene lugar la difusión. La ley de Fick afirma que la densidad de corriente de partículas proporciona al gradiente de concentración, el coeficiente de difusión. Hasta aquí tenemos unos pequeños ejemplos de fórmulas del coeficiente y los conceptos básicos que los conlleva. Okay. En la mayoría de las operaciones de transferencia de masa se ponen en contacto dos fases. Esta puede ser una corriente de gas que hace contacto con un líquido, dos corrientes de gases no miscibles o un fluido circulando alrededor de un sólido. Ya se vio que la rapidez de difusión dentro de cada fase depende del gradiente de concentración que existe en ella. Al mismo tiempo, los gradientes de concentración del sistema de dos fases indican el alejamiento de la posición del equilibrio que existe entre las dos fases. El equilibrio es conveniente considerarlo primero de las características de una operación particular en el equilibrio y luego generalizar. Como por ejemplo, considérese que la operación de absorción de un gas sucede cuando se disuelve el amoníaco de una mezcla amonaica. El equilibrio. Puesto que el amoníaco es muy soluble en agua, una parte de las moléculas de amoníaco se transferirán instantáneamente del gas líquido, cruzando la superficie interfacial que separa las dos fases, como lo tenemos en el esquema que está a un lado. La curva de distribución del equilibrio de un soluto entre una fase gaseosa y una líquida a temperatura constante. La ecuación de conservación y transferencia de la masa. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. En una reacción química, suma a la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos, como lo vimos en la primera ley de la termodinámica, ¿no? El paso atómico, y tenemos unas cuantas funciones. Okay. La conservación de la masa de un fluido en su movimiento está dado por la ecuación de continuidad. El flujo de la masa que entra en y que sale de un elemento de volumen puede escribirse como tenemos a la derecha sobre los ejes X, Y y Z. Tenemos pues hay unas pequeñas variantes con las que se compone, y por último tenemos otros puntos aquí, que la conservación de la energía es un punto medio frecuentemente se escribe como esta operación, y pues tenemos las demás que tenemos aquí pues como ejemplo. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.